Bendito sea nuestro Dios. Quisiera agradecerles, hermanos, su esfuerzo. Muchas gracias por estar acá y prepararse. Y quiera Dios levantarnos como maestros de justicia y poder bendecir a otros con la luz de Dios, y que el Señor nos permita vivirla y nos dé la autoridad para que su gracia trabaje en la vida de aquellos que nos escuchan con la ayuda de su gracia. Vamos a pedir la bendición una vez más. Padre, gracias. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, de tu favor. Te pedimos que en esta clase nos hables, nos enseñes, prepares nuestro corazón para que sea buena tierra y pueda dar fruto para tu honra y gloria. Padre, continúanos enseñando, desafíanos, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos y haznos perfectos para tu gloria, capacitados para toda buena obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Bienvenidos una vez más al curso Las vidas de David y Salomón. Ya estamos en la parte final de David y solo nos queda considerar cómo el rey David será el rey en el milenio. Es extraordinario, mis amados hermanos, la misericordia de Dios. Y Dios elige a David, varón conforme al corazón de Dios, que aunque se equivocó, cometió errores, Dios lo perdonó, lo restauró. Y leamos, por favor, lo que dice la Biblia acerca de él con respecto al milenio. Ezequiel capítulo 37, versos 24 al 25. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. El nuevo pacto era el nuevo pacto para Israel, pero Israel, por cuanto rechazó al Señor, ellos entrarán en las bendiciones del nuevo pacto hasta en el reino milenial. Ezequiel 34, por favor, versículo 23 y 24. Y levantaré sobre ellas a un pastor y las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. ¿Cuántos creen que podemos elegir nuestra cruz? ¿Podemos elegir nuestra corona? No, no se puede. Hay soberanía de Dios y hay cosas que es Dios quien las establece. No puedes elegir ni dónde nacer, no puedes elegir qué personalidad tener, no puedes elegir qué cruz llevar, no puedes elegir esas cosas. Nuestra parte es aprender a someternos a la voluntad de Dios y pedir la gracia para sobrellevarlas. Dios permite que caminemos, Dios permite también que tropecemos, pero quiero decirte que si tropezamos, Él nos quiere levantar para glorificarse. Aleluya, y debemos estar bien claros. Dios no necesita del pecado para glorificarse. Dios es Dios, y cuando desaparezca todo pecado y entremos a la eternidad, Él seguirá glorificándose. Sin embargo, Dios es bueno para levantarnos del polvo y del estiércol, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo y le dar un sitio de honor. En segunda carta a los Corintios, que no vamos a leer, pero en el capítulo 1, versículos del 3 en adelante, se habla cómo nosotros somos consolados para consolar, cómo pasamos por tribulaciones para que los demás sean consolados. David, hermanos, experimentó la misericordia de Dios porque es muy difícil salir del pozo del adulterio. Ese es un pozo que generalmente es sin fin. Solo Dios puede tener misericordia y rescatar a alguien que ha caído en una relación de ese tipo. Pero Dios tuvo misericordia, y David, siendo un asesino,
y habiendo caído en adulterio, Dios lo eligió. ¿Sabes? Que Israel fue una nación adúltera y también una nación que cometió asesinato y mató al inocente Cordero Mesías de Dios. Si alguien sabe lo que es matar a un inocente, es David. Él mató a Uría Eteo y él cometió adulterio. Así que Dios, al consolarlo y restaurarlo, lo va a utilizar para restaurar a Israel. Por favor, tomen tiempo para leer Ezequiel capítulo 16. Es una lectura demasiado grande para el día de hoy, pero habla cómo Dios le dice a Israel y a Jerusalén sus inmundicias. Y le dice que es una ramera, le dice que es una adúltera, le dice que sacrificó a otros dioses. Ahí tú puedes leer todo ese capítulo, cómo el Señor le dice que la va a juzgar como las leyes de las adúlteras. Pero Dios, que es grande en misericordia, les va a restaurar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, vienen tiempos difíciles para Israel. Vienen tiempos difíciles y Dios en su misericordia y en su soberanía está establecido que Israel será salvo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Yo quiero hablar un poco acerca de esto porque debemos estar entendidos en cuanto a los tiempos. Romanos 11, 25 al 26. Porque David va a salvar ciertamente a Israel, pero viene tribulación, la angustia de Jacob para ellos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Hermanos, Israel va a entrar hasta el nuevo pacto cuando el Señor Jesucristo venga. Pero antes que venga Jesucristo, Jerusalén va a caer. La ciudad va nuevamente a ser hollada. Y Jesucristo va a regresar antes de que caiga el santo monte de Sión. Viene un tiempo de purificación para Israel. Isaías 4, 3 y 4, por favor. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado justo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, ¿con qué? Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Israel va a sufrir antes que venga su Mesías. Zacarías 14 del 1 al 3. He aquí el día viene de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con ellas, con las naciones, como peleó en el día de la batalla. Sí, es cierto, Jesucristo va a venir y los va a salvar después de que haya caído Jerusalén. Apocalipsis 11, 1 y 2. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo y el altar y los que adoran en él. Hermanos, hay que construir un nuevo templo. Israel volverá a construir el templo, porque en ese templo se va a levantar el anticristo y va a decir: yo soy Dios. Y dice en el versículo 2: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y anota esto: y hollarán la ciudad 42 meses. Sin embargo, 3 años y medio, ¿verdad? Sin embargo, llega el momento, hermanos, en que el Señor Jesucristo ya
Jerusalén ha caído, y antes de que caiga el monte de Sión, se cumple Isaías 25 del 7 al 9. Él viene a rescatarlos. Y dice la palabra: destruirá en este monte la cubierta que están cubierta todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, la afrenta de su pueblo, porque Jehová lo ha dicho. Y será que en aquel día dirán: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará, y este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Así que viene el Señor, hermanos, y lo salva. Pero cuando lo salva, miran las heridas en sus manos. Anoten por favor Zacarías 13:6, y le preguntan: ¿y esas heridas qué tienes? Y él dice: con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Zacarías 12 del 8 al 10, Dios derrama un espíritu de arrepentimiento sobre Israel. Hermanos, un espíritu de oración, como quien llora por unigénito, como quien llora por el primogénito, y entonces se cumple que todo Israel es salvo y entran al milenio, y se cumplirá. Todos conocerán a Jesús, desde el menor hasta el mayor. Ahí se cumplen las verdades del nuevo pacto. Viene entonces Jesucristo y trae a David, y entonces David reina en el milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Antes serán reyes y sacerdotes, se reinarán con Cristo por 1000 años. Que sea nuestra visión poder resucitar para poder reinar con Cristo. Pero ¿cuántos saben que para poder resucitar rey hay que morir como rey? Amén. Para resucitar como rey hay que morir como rey. Así que nuestro Dios nos permita, ¿verdad?, madurar y reinar en vida, recibiendo la abundancia de gracia y el don de la justicia. Pasamos entonces ahora a Salomón, y vamos a estudiar la vida de Salomón en 8 aspectos. Con la ayuda del Todopoderoso vamos a estudiar la iglesia, cómo es un tipo de la iglesia gloriosa, su formación, su coronación, su gloria, el templo, su desvío, su vejez. Así que comencemos en Primera de Reyes capítulo 1 versículos 8 del 1 al 2. La vida de Salomón está regida por la lluvia tardía o fiesta de tabernáculos, que se celebró después de que el templo estuvo terminado. Pueden leerlo en Primera de Reyes 8, 1 y 2. Claramente en el versículo 2 se revela que se reunieron con el rey Salomón los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en que se celebra, hermano, la séptima fiesta. Por favor, recordemos las 7 fiestas de Israel. Número 1, Pascua. Número 2, panes sin levaduras. Número 3, primicias. Número 4, Pentecostés. Número 5, trompetas. Número 6, expiación. Y número 7, tabernáculos. Hermanos, era una, era una ley. Éxodo 24, 14 al 13. Cada israelita tenía que viajar a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas principales. Y las 3 fiestas principales que se celebraban era Pascua unida con la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Y es importante comprender esto, por favor, Éxodo 24, 17, porque esto tiene una enseñanza espiritual muy linda para nosotros el día de hoy. Verso 17 de Éxodo 24. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. En Pascua, Pentecostés y, ¿cuál era la otra? Tabernáculos. Y Dios claramente dijo
que no se presentaran con manos vacías. Verso 15. Hermanos, esas son las 3 ofrendas que debemos presentarle espiritualmente al Señor cada año. Debemos ayudar a las personas a que alcancen salvación en Cristo. Eso es Pascua. Las fiestas no se deben celebrar de manera natural, sino espiritual. Pentecostés habla del bautismo en el Espíritu Santo. Hay que llevar a las personas no solo a la salvación, sino al bautismo en el Espíritu Santo. Y tercero, hay que llevarlos a tabernáculos, a que maduren. Cada año debemos de presentarle a Dios por lo menos 3 ofrendas. Alguien que sea salvo, alguien que reciba el bautismo en el Espíritu Santo y alguien que le ayudemos a madurar. Aleluya, en el nombre del Señor. Mis hermanos, si nosotros medimos o miramos las medidas del tabernáculo de Moisés, este medía 30 codos por 10 codos. Pero si miramos en el templo de Salomón, medía 60 codos por 20 codos. Exactamente el doble. Primera de Reyes 6, 16 y 20. ¿Y esto qué significa? Significa la doble porción. Como el templo de Salomón, hermanos, tiene la doble medida, eso revela que la gloria se va a manifestar. La doble porción es la época de los tabernáculos, es la época donde se llega a celebrar la fiesta de muchos frutos, es la fiesta de la cosecha. Así que va a ser una fiesta de la doble porción donde los hijos de Dios alcanzan la madurez. Aleluya. Amén. Segunda de Crónicas 5 del 13 al 14. Hermano, cuando los que estaban en el templo empezaron a alabar al Señor por la bondad y misericordia de Dios, el templo se llenó de una nube y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar a causa de la gloria de Dios. Así que esto nos habla del derramamiento de la gloria postrera. Por eso es tan importante. No sé si nos va a dar el tiempo de poder considerar las medidas, los materiales en el templo de Salomón. Si no, por favor, lo estudian ustedes en su libro. Si Dios lo permite, lo veremos. Pero si no alcanzamos a verlo el día de mañana, estúdienlo. Porque todas esas verdades son verdades aplicables a la vida del cristiano, porque Dios quiere que seamos llenos de la gloria de Dios. Amén. Bueno, bendito Dios. Hablemos entonces ahora de la formación, hermanos, de Salomón. Primero hablemos de su genealogía. Salomón nació de una relación adúltera entre David y Betsabé. Sin embargo, Dios puede transformar las situaciones más inmorales y con ello producir algo que le glorifique. Me gusta cuando un siervo de Dios dijo: cuando Dios perdona, perdona. Segunda de Samuel, por favor, capítulo 12, versos 24 al 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Esto fue cuando murió el bebé. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, llamó su nombre Salomón. Y miren, subrayen eso: el cual amó Jehová. Hermano, cuando Dios perdone nuestros pecados, ya no nos condenemos. Aceptemos su perdón. Amén. ¿Lo merecemos? No, pero por su maravillosa gracia. Y mira qué pasó en el verso 25. Y envió un mensaje, hablando del Señor, por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Yedidías a causa de Jehová. ¿Saben que Yedidías significa amado de Jehová? Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? El doctor Bailey en su libro, hermanos, habla cómo los primeros 9 capítulos de Proverbios son la preparación del rey David para su hijo Salomón. Y él recomienda que se estudien minuciosamente.
Así que por favor, en el nombre de Jesús, dediquémosles tiempo a estos 9 capítulos porque es la preparación de un rey a otro rey. Aquí vamos a ver solo una pequeña parte de ellos. Comencemos viendo acerca de la fidelidad a los padres. Vamos a ver la fidelidad a los padres, la maldición de las malas compañías, evitar los lazos de la sensualidad y la lujuria, la contienda y sus frutos y los errores de la codicia. Hablemos primero acerca de la fidelidad a los padres. Esto nos habla de sumisión, nos habla de obediencia y de diligencia. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. El hijo de la vejez. Salomón fue el hijo de la vejez. ¿Cuántos se recuerdan cuando éramos padres novatos? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Yo tomo a mi hijo en mis brazos con un gran cuidado, pues, ¿verdad? No me acuerdo cuánto tenía. Si realmente están vivos, es por la misericordia de Dios, ¿va? Y yo, hermano, agarro a mi bebé y lo quería pasar para el otro lado, y cuando me doy la vuelta, con la frente le pegué en la columna. Ah, los padres nuevos, ¿verdad? Los jovencitos. Un día mi Stephanie, mi nena, está en la cama sentadita. Yo quería jugar con ella y estaba sentada en la cama muy pequeña. Y yo, por querer jugar, le tiro un colchón, una almohadita, ¿verdad? Y como ella tan chiquita, le pega y se va para atrás. Gracias a Dios no está mi esposa, ¿verdad? Oh, que Dios nos libre de las inmadureces. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene un hijo en la vejez? Hermano, la sabiduría, la experiencia, al primero le toca duro y al segundo ya no tanto, ¿verdad? Un hijo en la vejez tiene el privilegio de la madurez y experiencia de su progenitor. La iglesia de los últimos días tendrá la riqueza y experiencia de la iglesia de todas las épocas. Así como José y Salomón, la iglesia de los últimos días será llena de sabiduría y conocimiento de Dios, como lo estuvieron estos hijos de la vejez, y será amada particularmente por el Padre. Proverbios 4:3. Porque yo también fui hijo de mi madre, delicado de mi padre y único delante de mi madre. Quisiera hablarte algo acerca de los padres espirituales. Y oro en el nombre de Jesús que si no tienes padres espirituales, ores para que Dios te los provea. Amados, necesitamos hombres de Dios que nos enseñen. Necesitamos hombres de Dios que nos corrijan. Necesitamos hombres de Dios que nos instruyan. Por favor, Filipenses 4:9. Mira lo que dice un padre espiritual. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis vosotros en mí, esto haced. Y el Dios de Padre, el Dios de paz, estará con vosotros. Quiero contarles una experiencia, como el Señor me mostró la importancia de tener padres espirituales. En uno de los viajes a Sudamérica, a Brasil, después de que estuve predicando en una iglesia, me invitaron a cenar y llegaron ahí unos criadores de avestruces. Y me dijeron, pastor, fíjese que sentimos en el corazón compartirle a usted algo acerca de las avestruces. En ese tiempo mi esposa, Dios le estaba hablando acerca de las avestruces y la Biblia dice que Dios les privó de entendimiento. Yo no sé si tú sabes, pero las avestruces ponen los huevos y los abandonan. Y son otras avestruces quienes lo crían. Entonces él me empieza a contar, yo estaba inquieto, de hecho me regalaron un huevo que no me pude llevar porque iba para Estados Unidos, era así, miren hermano. Ese huevo es como un cartón de huevos, ¿verdad? Con uno comen el mes, ¿verdad? Parece mármol, pero bueno, no me lo pude llevar, lo dejé. Y entonces me dice, quiero contarle, y sentimos del Señor contarle lo siguiente. Fíjese que nuestras avestruces bebés estaban muriendo. Y no sabíamos por qué se nos morían.
Y entonces empezamos a investigar. Y descubrimos, me dijo él, que el papá es quien cría a los bebés. Y supimos que si un bebé avestruz no tiene el papá que lo mira, empiezan a llorar y mueren de tristeza y melancolía. Entonces, lo que hicimos, me dijo, fue, le quitamos la ropa al cuidandero que los cuidaba y los atendía, e hicieron como un espantapájaros, ¿sí? Como un pequeño muñeco, y lo pusieron enfrente de donde estaban los bebés avestruces, y los bebés avestruz dejaron de morir. Entonces el Señor me habló y me dijo: muchos en mi pueblo son como estas avestruces, no tienen padres y pueden morir. Yo no entendía, hermanos, la aplicación, hasta que un día el Señor me mostró, por experiencia personal, si uno no tiene un padre espiritual, hermano, que esté velando, no mira pecados, uno no alcanza a ver pecados que hay en uno, y estos pecados crecen y nos pueden, hermanos, matar. Cuando Saúl no mató a un amalecita, ¿sabes quién lo mató a él? Un amalecita. El pecado que tú no mates será el pecado que te mate a ti. Voy a repetirlo. El pecado que tú no mates será el pecado que te mate a ti. Por eso necesitas padres espirituales que te instruyan y, hermano, que tengan la libertad de decirte: eso no está bien, hay que corregirlo, hay que cambiarlo, porque hay muchos pecados que nosotros no sabemos. Hermanos, si Job no miraba su pecado, ¿no crees que más de algunos se nos pudo haber escapado a nosotros? David decía: líbrame de los errores que me son ocultos. Necesitamos a hombres santos de Dios que estén velando sobre nosotros. Así que te pido en el nombre de Jesús, ora por padres espirituales, porque el Señor te va a mandar hombres santos de Dios. Está bien que recibas instrucción y eso es una bendición, pero tienes que aprender a tener a alguien a quien le des cuenta y que pueda cuidarte y que pueda ayudarte. Amén. Hablemos de la obediencia. Proverbios capítulo 4, verso 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Saben ustedes que los salmos dicen, lo vamos a ver más adelante, hoy solo lo menciono, que los años del hombre son 70, pero Salomón solo vivió 60? Diligencia. Por favor, Proverbios capítulo 4, versos 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y esto me llama mucho la atención, hermanos. A mí me gusta ver las palabras claves, porque son vida a los que la hallan. ¿Se acuerdan de Juan 14, 6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se llega a experimentar la vida? Si yo entiendo que podemos nacer de nuevo y el Espíritu Santo nos engendra, pero si Jesús es el camino, la verdad y la vida, necesitamos aprender a obedecer los mandamientos, experimentar su verdad para poder llegar a la vida a través de la obediencia. Necesitamos, hermanos, no solo conocer a Jesús como camino. Qué importante es obedecer. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra: otra vez Jesús les habló y diciendo, y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por favor, Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerden, por favor, que estos son los consejos para ser rey. Hermano, ¿cómo podemos de manera simple llegar a ser reyes y sacerdotes? Si pudiéramos resumir,
¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería el consejo que le demos a alguien para que pueda llegar al Santo Monte de Sión? ¿Saben ustedes que los que están en el Santo Monte de Sión, según Apocalipsis 14, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va? Ahí lo leen, del 14, del 1 en adelante. Sigamos a Cristo y seamos obedientes. ¿Cuál es el consejo? Sigamos a Cristo y sé obediente. Hermano, si sigues a Cristo, el Señor te va a hablar la palabra. El Señor te va a hablar la verdad. Y cuando Él te revele pecados, pequé contra Jehová, Señor, perdóname. Y cuando Él te revele mandamientos, Señor, dame la gracia para obedecerlos. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No rechaces la palabra. Cuando el Señor te habla y te muestre un pecado, Él quiere salvar tu alma, salvarte de ti mismo. Él quiere implantar su naturaleza en ti. Él quiere que dejes tu manera de pensar. Él quiere que dejes tus sentimientos y sean sustituidos por los pensamientos y sentimientos de Dios. Si no estamos de acuerdo con Dios, ¿quién es el que está equivocado? ¿Verdad? Humildemente hay que aceptarlo. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando Dios te revele, hermano, yo le digo a la iglesia, hermanos, es fácil. ¿Cuál mandamiento hay que obedecer? Solo es uno, el que Dios te mande. ¿Y cuál pecado hay que dejar? Solo uno, el que Dios te mande. Y eso puede ser pensamientos, eso puede ser sentimientos, eso puede ser acciones. Así que sigamos a Cristo y obedezcámosle. En este entrenamiento también se pide que nos apartemos de las malas compañías. Por favor, anota Proverbios 4, 14 y 15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿A quién le pide uno el consejo? Pues sí, uno debería pedirle consejo a una persona madura, ¿verdad? Pero te voy a decir a quién le vas a pedir consejo. Al que tenga cerca. Al que anda contigo. A tus amigos. Con quien pasas tiempo. Recuerdo cuando el Señor me habló y me dijo, invierte tiempo con tu hijo. Sal con él. Y al principio decía, ay Señor, pero salir con él. Yo sentía que solo gastaba en comida, ¿verdad? Pero obedecí, empecé a salir. Y me dijo el Señor, un día Él va a tener una necesidad y si tú estás ahí, a ti te va a decir. Y un día así pasó. Papá me dijo, tengo un problema y te lo quiero compartir. Hermanos, las personas van a abrir su corazón con quien les dedique tiempo. Así es, hermano. Se juntan dos personas a tomarse un cafecito y ¿qué hacen? Empiezan a platicar y a platicar y a platicar y a platicar y a platicar. Hermano, debemos de tener cuidado con quién vamos a pasar tiempo, porque si pasas tiempo con las personas incorrectas, no vas a poder evitar pedir el consejo de los que están a tu alrededor. Uno, hermano, no, mentalmente, o sea, uno no dice, voy a buscar el consejo de los malos, pero si estoy rodeado con esas personas, si ellos son mis compañeros, ¿a quién les voy a decir? Hermanos, somos seres humanos. Pidámosle a Dios tener buenas compañías, por favor.
Pídele a Dios tener amigos santos y justos. Anota Malaquías capítulo 3, verso 16. ¿Sabes que ese es el problema de los recién convertidos? Ya vamos a verlo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Busca amigos que teman al Señor, hermanos. Busca amigos que amen al Señor. Ese es el problema de los recién convertidos. Cuando un recién convertido, hermanos, llega a los pies de Jesús, es importante que se quite de las amistades donde está, porque lo van a influenciar. Tiene que llegar a la juventud espiritual para que sea fuerte, para que venza al maligno y para que permanezca en la palabra. Muchos niños en Cristo, hermanos, caen por eso, porque no crecen y entonces, hermanos, son influenciados por su alrededor. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, para no caer en consejos incorrectos, selecciona qué personas deben de estar a tu alrededor. Pasa tiempo, ríe, llora con los que temen a Jehová. Aprende a divertirte con los que temen a Jehová para que puedas recibir un consejo sabio. Amén. Hablemos ahora, hermanos, y aquí yo quisiera pedirte, por favor, no sé cómo me lo vas a tomar, pero en el nombre de Jesús, Dios tenga misericordia, porque cuando el Señor me lo enseñó, yo me enojé. Pero si me escuchas y Dios tiene misericordia de ti, Dios puede librarte del adulterio y de la fornicación. Hermanos, claramente en Proverbios se muestra cómo no caer en los lazos de la sensualidad y la lujuria. Anota Proverbios capítulo 5, del 3 al 5, habla de la mujer extraña que con sus labios, sus palabras destilan miel, pero que llevan a la muerte. Y hablan como de la mujer extraña, hermano, te corrompe y el hombre es reducido a un bocado de pan. Y dice la palabra de Dios que muchos no han regresado. Puedes leer Proverbios capítulo 7, versos del 1 al 5. Así que yo quiero llamar tu atención y pedirte que me pongas cuidado en lo que voy a compartirte. Hermanos, el inicio del adulterio, el inicio de la fornicación comienza con las palabras. A través de conversaciones que crean lazos emocionales y que después le dan lugar a espíritus inmundos cayendo en fornicación y en adulterio. ¿Cuántos pastores, cuántos hombres de negocios, cristianos y no cristianos, caen en fornicación? ¿Cuántos jovencitos no pueden llegar puros al matrimonio porque empiezan a chatear, empiezan a comunicarse y a través de las palabras, ahí lee Proverbios, las palabras de la mujer extraña y caen en fornicación? Ahora quiero contarte lo que Dios hizo conmigo y yo espero que Dios tenga misericordia de ti también. Un anciano precioso del Señor, argentino, llegó al país del Salvador y dio un seminario. Este hombre de Dios se llamó Milton Pope. Él ya partió con el Señor. Y cuando él llegó a enseñar a liderazgo, llegó a enseñar a hombres de Dios. Yo no pude llegar, pero el Señor me dijo, vas a mandar a los líderes de la iglesia que escuchen el seminario y que después tú lo escuchas. Y cuando llegó este Milton Pope, hermanos, enseñó que un pastor debe de cuidarse de no tener relaciones cercanas con el sexo opuesto. Y él empezó a compartir, hermano, que uno no debería de bajar a solas nunca con el sexo opuesto. Y que él procuraba no subirse a un carro si solo ir solo con una mujer. A veces es difícil en otros países, ¿verdad? Porque a uno lo llevan. Pero él procuraba, ¿verdad? No estar con una mujer en ningún carro a solas. No dar consejería a solas. Porque entonces se abrían la puerta. Hermanos, yo dije, bueno, Señor. Y el Señor me dijo, obedece. Yo decidí someterme en mi corazón. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió? Bueno, en ese tiempo yo no tenía carro. Las hermanas me querían dar jalón, ¿verdad? Dicen aquí así. Aventón, no sé cómo, ¿verdad? Y hermanos, miren, solo era
unas 2 cuadras, ¿verdad? Y yo iba caminando y paraban las hermanas, lo llevo. Y yo, no. ¿Pero por qué, pastor, si vamos a llegar? Dios me había dado un mandamiento. Y dije, no. Y yo tenía que subir, ay Señor, y yo reclamaba en mi corazón. Pero fuimos obedientes. Hermanos, suspendimos los discipulados, hombre con mujer. Suspendimos todo eso. Y un día estaba yo predicando en la frontera de las Chinamas. Y veo al pastor de la iglesia más grande de El Salvador con una persona a la par. Fue la persona con que cometió adulterio. Se divorcia y se casa con ella. Ay, hermano, miren, eso golpeó mi corazón. ¿Cuánta gente cae en adulterio porque se va con una hermanita a evangelizar que no es su mujer? ¿Y cuántas personas tienen contactos y no se dan cuenta que sus almas se entrelazan, hermanos? Y de repente empiezan a sentir cosas incorrectas, pasiones incorrectas, y creen que se están enamorando, y lo que están haciendo es cayendo bajo espíritus inmundos de demonios. Hermano, no te metas a tener comunicaciones. Jovencitas, nunca destapes tu corazón con nadie que sea del sexo opuesto, porque eso hace que entren emociones. Y eso es camino, hermanos, a la fornicación y al adulterio. Ministros de Dios, por favor, no aconsejen a soles a ninguna mujer. Si tienen que dar consejería, que esté usted acompañado. Y si tú eres solo, si eres un pastor solo, ok, pero que alguien te acompañe. Nunca des consejería solo. Hermanos, no sabes cómo yo he estado predicando en diferentes lugares y estoy enseñando esto, y hermanos se han acercado y me han dicho, pastor, yo quebranté esos mandamientos y caí. Es demasiado duro, hermanos, el adulterio. Destruye tanto. Yo sé que Dios perdona, hermanos, pero tener hijos en el infierno no es ninguna, hermanos, algo que emocione. Lloraba David por Absalón, lloraba por Adonía, terriblemente. Así que, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, ten cuidado. Platicando con alguien de otro país, me decía que yo era demasiado exagerado, porque yo predico y comparto que no tengas amigos del sexo opuesto, porque pueden entrar en relaciones incorrectas. Yo creo que quien debe ser tu mejor amigo es tu esposo y llegar a ser uno. Amén. Pero ¿sabes qué es lo que pasaba? Hermano, a medida que se fue dando la plática, esta persona con sus amigos íntimos, con ellos había también fracasado y caído. Hermano, ten cuidado. Los hombres de Dios más poderosos en la palabra han caído por causa de la fornicación y el adulterio. Mujeres. El hombre más sabio, quitemos a Jesús, ¿cuál fue su problema? Salomón. Mujeres. El hombre más fuerte, Sansón. Mujeres. El dulce cantor, ¿cuál fue el problema? Mujeres. ¿No crees tú que tú y yo estamos en peligro? Pidámosle a Dios, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Me cayó mal ese viejito, pero tenía razón. Jovencitas, no se metan en noviazgos. ¿A dónde creen que van a llegar? Con contacto físico, ¿a dónde van a llegar? Hermano, en la carta del apóstol Pedro, después de añadir fe, hay que añadir virtud. ¿Cuánta gente, qué terrible, no podemos tener gente que llegue virgen al matrimonio? ¿Por qué? Porque no estamos caminando en la sabiduría de Dios. No debería de haber contacto físico, sino esperar el orden divino. Pero que Dios nos guarde, hermanos. Así que por favor, consideren lo que dice Proverbios y se van a dar cuenta cómo las palabras, igual que la serpiente, ¿verdad? ¿Dónde tiene el veneno? En la boca, en la lengua, en las palabras. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles
Y si tú guardas esos mandamientos de protección, hermano, con la ayuda del Señor no caerás. Por eso hay que aprender a someterse unos a otros. Considera a los padres, a los pastores que han tenido éxito e imita su fe. Dios va a mandar siervos de Dios que tienen éxito en el matrimonio. Te van a enseñar lo que Dios les ha enseñado. ¿Cuál es nuestra parte? Someternos a la palabra de Dios revelada. Aleluya. Así que oro en el nombre de Jesús, hermanos, que el Señor nos guarde de caer en esto de las lujurias y estas cosas. Sigamos adelante, vámonos ahora con la contienda. Proverbios capítulo 3, por favor, verso 30. No tengas pleito con nadie sin razón si no te ha hecho agravio. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mis amados hermanos, sembrar el fruto de justicia será posible por aquellos que no tengan un corazón contencioso. Para sembrar el fruto de justicia se debe de sembrar en aquellos que han logrado la paz de Dios. Por favor, Santiago, capítulo 3, versos del 13 al 16. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Y subraya por favor esta parte. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mira lo que hace una persona con enojo en el corazón. Por favor, nunca trates de aconsejar en enojo, porque puedes unirte a la sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Quiénes serán maestros de justicia? Por favor, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La codicia. Queremos ser entrenados por Dios para ser reyes. Proverbios 1 del 10 al 19 habla cómo los pecadores quieren llevarte a sus caminos y decirte en el verso 14, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Verso 19, por favor. Todas las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, ¿sabes que uno de los problemas que tiene el hombre generalmente es enfocarse en sí mismo? Quiero compartirte 4 aspectos que creo que Dios quiere utilizar para establecer el reino de Dios en la tierra, e incluye tus finanzas. Porque yo creo que si Dios nos quiere bendecir es para que cumplamos sus propósitos en la tierra. Número 1, yo creo que Dios quiere establecer su reino por medio de la oración, que clamemos hasta que el reino de Dios sea establecido. Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, ¿verdad? La palabra de Dios, maestros de justicia que vayan por todas las naciones cumpliendo con la gran comisión, enseñando a obedecer todos los mandamientos de Dios. 3, la alabanza y la adoración en el tabernáculo de David, adorando a Dios en el lugar santísimo. Y 4, aquí está el antídoto contra la codicia. Hermano, sé fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, y si Dios te permite, aprende a dar tus primicias. Honra a Jehová con las primicias de todos tus frutos. Amados, yo creo personalmente que no estamos aquí para ser ricos
en este mundo sin ser ricos en Dios. Yo creo que Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, pero anota tercera de Juan 2. Pero primero debe de prosperar nuestra alma, porque si no tenemos la capacidad de manejar la bendición, la herencia que se recibe antes de tiempo es un pasaporte a los cerdos. ¿Se acuerdan que eso fue lo que sucedió al hijo pródigo? Necesitamos pedirle al Señor, hermanos, que tenga misericordia de nosotros y nos permita amarle a Él con todo el corazón, para que no amemos más lo terreno que lo divino, que no amemos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. ¿Cuál fue uno de los problemas de Salomón? Cuando recibió la sabiduría, edificó, hermanos, el templo, que le tardó 7 años. ¿Y cuánto se tardó en su casa? 13 años. Salomón, como lo veremos, utilizó la sabiduría para su propio beneficio. Aquel, hermanos, que no recibe una obra profunda, le va a costar manejar la bendición de Dios, porque la va a usar para su deleite. Amado, aprende a rendir todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida, y que no tengamos amor por el dinero ni por las cosas terrenales. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu corazón. Aquí está cómo se pierde el amor al dinero. Y el corazón de tu descendencia. Deuteronomio 36. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cómo necesitamos conocer al Señor? Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si el Señor nos permite conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, vamos a perder el amor por todo. Si aprendes a diezmar, a ofrendar y a dar tus primicias, difícilmente vas a tener amor al dinero, porque vas a ser de bendición para el reino. Pídele a Dios ser bendición para bendecir. Bendito sea el Todopoderoso. Bueno, pasemos ahora a la coronación de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 1, por favor, versículos del 5 al 9. Llegó el momento, hermanos, donde iban a coronar a Salomón, y esto fue lo que sucedió. Versículo 5, Primera de Reyes 1:5. Adonías se proclama rey. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hermanos, Adonías nunca fue corregido por su padre David. Para poder ser rey, es necesario ser preparado y ser formado. ¿Sabes que hay una cosa bien interesante acerca de Adonías? Si tú sigues leyendo, dice que Adonías se había puesto de acuerdo con Joab, eso lo lees en el verso 7, y también se había puesto de acuerdo con Abiatar. Y ellos, hermanos, estaban ayudando a Adonías y prepararon una cena, ahí lo leen, una comida, ¿verdad? Y estaban diciendo: Adonías es el rey. En el versículo 24, Natán va donde el rey David y le pregunta si Adonías era el que él había elegido para que reinara en su lugar. Adonías
es un tipo de Satanás. Satanás, hermanos, según Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14, él en su soberbia y en su engaño, él dijo: subiré al cielo y a los lados del norte me sentaré. Junto a las estrellas del cielo pondré mi trono a los lados del norte. ¿Sabes qué característica tiene el orgullo? Que el orgullo engaña y te hace creer que puedes realizar algo que no puedes cumplir. Satanás, hermanos, en su orgullo, como Adonías, ¿verdad? Dijeron: yo reinaré. Hermano, pensaba realmente Satanás, hermano, que él podía reinar en el santo monte de Sión. A mí me sorprende algo muy interesante. ¿Cuántos saben, hermanos, que Satanás va a ser atado en el reino milenial? ¿Sí? ¿Y no es cierto que al final del reino milenial va a ser suelto? Hermano, durante el reino milenial se predica que al final de los 1000 años Satanás va a ser suelto nuevamente. Y que tengan cuidado, porque él va a engañar a las naciones y los va a llevar para que peleen en contra de Jerusalén, en contra del Rey de Reyes. En el Salmo 2 habla cómo se motinan y quieren irse en contra del ungido de Jehová. Hermanos, ¿tú te imaginas que habiéndoles enseñado, al final del milenio Satanás se va a levantar para engañar? Quedan 500 años, tengan cuidado, quedan 400, quedan 300 años, quedan 200 años. ¿Cómo se les imagina a ustedes que es posible, hermano, que después de haber escuchado por toda la predicación, viene Satanás, se levanta y le dice: vamos en contra de Jesucristo porque podemos vencerlo? ¿Cómo es posible que los engaña? ¿Tienen ustedes ideas por qué? El orgullo hace que una persona esté engañada y ciega. Abdías capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios en Abdías. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Abdías capítulo 1, versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. No sigas tu propio camino. No quieras ser rey cuando Dios no te ha mandado. No quieras ninguna posición. No busques tu propia voluntad, porque vas a estar engañado. Y Satanás los logra engañar, hermanos, y son consumidos al final del reino milenial. Así que hay un engaño en seguir nuestra propia voluntad. Para poder reinar, necesita ser preparado, necesita ser educado. Hoy en día la gente no ha comprendido que para llegar a tener la autoridad de Dios, para poder tener los sitios de honor y posiciones de honra, debes de pasar por los procesos de Dios. No basta solo creer en Cristo Jesús y que automáticamente por ser hijo de Dios ya tengo derecho a todas las bendiciones, porque no es cierto. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 17. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Hermano, no hay manera de poder llegar a reinar si no pasas por los sufrimientos y padecimientos de Jesucristo. No hay manera de ser perfeccionado si no es a través de las aflicciones y la palabra de Dios. Por favor, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos,
también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Muchos solo leen ese verso. Hermanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero mira por favor lo que dice el verso después. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay gloria sin Ciclac, no hay gloria sin cruz, no hay gloria sin padecimientos. Antes de reinar y sentarse Cristo a la diestra del Padre, primero fue crucificado, murió y resucitó. Así que Adonías no había manera como fuera rey. No fue educado, no fue entrenado, no fue preparado. Diferente fue a Salomón, ¿verdad? Cómo fue instruido, fue enseñado. Que el Señor tome el tiempo para prepararnos. Hay un precio que se tiene que pagar. Y nosotros queremos pagarlo por la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Sí, amén? Amén. Mira la coronación de Salomón. Y esto sí, leámoslo por favor. Miremos qué sucede cuando ya el rey va a coronar a Salomón. Hermano, por favor comprendamos. Dios desea continuar el reinado y Dios desea que se cumplan sus propósitos eternos. Así que el rey que ha de venir debe de ser puesto por el rey que está saliendo, que en este caso es David, ¿verdad? Y quiero que te fijes lo que hace David. Cuando le avisan que Adonías se está poniendo como rey, entonces el verso 32 dice el rey David y dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaía hijo de Joiada, y ellos entraron en la presencia del rey. Aquel que ha de reinar debe de tener el apoyo de los líderes, el apoyo de los siervos de Dios, no gente de mal testimonio, sino hombres de Dios. El doctor Bailey habla como en el libro aquellos que son hombres de Dios están rodeados por los ángeles santos de Dios. Y cómo el Señor le ha abierto los ojos, le abrió los ojos muchas veces para ver que los hombres malos e impíos estaban rodeados de ángeles caídos. Así que aquel que ha de ser rey debe de estar rodeado de los siervos de Dios. Y dice la palabra de Dios, el versículo 33. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Y ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Y hermanos, ustedes leen toda la historia. Por favor, pasémonos hasta el versículo 46, donde ya le mandan avisar a Adonías que ya el rey lo había colocado, el rey lo había puesto. Que el Señor tenga misericordia. Amados, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? ¿Se acuerdan cuando el Señor se le apareció? Yo les pregunto, ¿cuándo fue que el apóstol Pablo fue elegido para ser apóstol y enviado a las misiones? ¿Después de haber recibido la revelación y aparición de Jesús? No. Por favor, Hechos capítulo 15. Mis hermanos, recordemos por favor que una cosa es la unción de Dios y otra cosa es la unción del pueblo. Una cosa, hermanos, es que Dios nos haya llamado y otra cosa es el momento donde vayamos allá a ejercer el ministerio. Necesitamos pedirle a Dios que tenga misericordia para esperar el tiempo de Dios, porque después de recibir la unción, después de que Dios nos haya llamado, vamos a necesitar que nuestros líderes estén de acuerdo con nuestro llamamiento. La palabra de Dios habla, déjame ver si es
15, no lo encuentro en este momento. Sí, se los debo. La palabra de Dios habla como el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Después de 14 años, ellos oraron. Gracias, amado, muy amable. Es capítulo 13, muchas gracias. Ellos oraron, ayunaron y les pusieron las manos. Eso es lo que yo quiero pedirte en el nombre de Jesús. Dios había dicho que Salomón iba a ser rey. Dios había dicho que él iba a heredar el trono. Pero Salomón en ningún momento dijo: ya es la hora, aquí vengo. No, no. Aunque Adonías se levantó, aunque Adonías fue, ¿verdad?, y se propuso rey, Salomón esperó. Natán y todos llegaron donde David. Y cuando David se dio cuenta, entonces fue David quien dijo: vayan y unjan a Salomón. Tú debes esperar, hermanos, porque después de que Dios te haya hecho el llamado, debe de forjarse una obra en ti. Y debes esperar que el liderazgo ore por ti. No trates de irte por ti mismo, no. Aprende a tener la bendición de tu liderazgo. Hermanos, es Dios el que se va a encargar. Y si tu líder es un líder Saúl, ¿eso es problema para Dios? No. David nunca se metió, hermano, con Saúl. Él esperó que fuera Dios quien lo estableciera y nunca él metió mano. Entonces tienes dos tipos de líderes. Un líder que no cree en tu llamado y que te quiere matar, Saúl. Y otro líder que sí cree en tu llamado, pero que en su tiempo él va a ungirte. Así que voy a hablar de tener un líder como Saúl y voy a hablar de tener un líder como David. Si tu líder es un líder como Saúl, no pelees, no trates de hacer división, no trates tú de hacer tu propio ministerio, no trates de levantarte en contra de él. Sé paciente y deja que Dios se encargue. Él es el ungido de Jehová. Espera pacientemente que Dios se va a encargar. ¿Cuál es la enseñanza cuando nuestro líder no cree en nosotros? Esperar y huir pacientemente y esperar en las tribulaciones y que Dios haga la obra. ¿Y funciona el método? Sí, funciona. Ahora bien, ¿qué pasa con David? Hermanos, él creía en Salomón. Él sabía que Dios lo había mandado, pero se esperó hasta el momento en que Dios lo dijera. Aleluya. Así que, si tú has visto que alguien tiene llamamiento, Dios ya te lo mostró, prepáralo. Y hasta que Dios te diga, entonces tú lo colocas en esa posición. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a dejar, hermanos, hasta acá. Pongámonos en pie, por favor, y con la ayuda del Señor vamos a continuar el día de mañana hablando de Salomón. Y quiera Dios que trabaje todas estas cosas en nuestra vida y que tenga misericordia y nos ayude. ¿Será que alguno de nosotros vamos a experimentar experiencias con Saúl? Sí, ¿verdad? En algún momento. Cada uno de estos personajes, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Pongámonos ante el espejo del Señor y que el Señor nos ayude conforme a su gracia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que nos ayudes. Señor, queremos caminar a la luz de tu palabra, queremos ser preparados para reinar, no queremos posiciones, lugares en donde tú no nos llames, pero sí queremos ser lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieras que hagamos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder caminar en fidelidad, en entendimiento, poder imitar las virtudes de estos siervos de Dios y apartarnos de todo lo que no esté bien en tu palabra.
Señor, ayúdanos, porque en nosotros hay esas debilidades. Te pedimos que tengas misericordia. Padre, llévanos en paz y en bendición y permite que el día de mañana podamos finalizar, Señor, estos días de estudio. Y que sea, oh Dios, un tiempo donde tú nos hables, donde tú trates en lo personal con cada uno y nos permitas llegar a ser conforme a tu corazón y poder no solo tener experiencias de llenura en nuestra vida, sino vivir completamente llenos aquí y por la eternidad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén y amén.